Bueno, damos gracias al Señor por su bondad, su misericordia, por su gran amor, porque nos ama. El amor es precioso. Bueno, seguimos con esta serie de enseñanzas de forma expositiva, más que enseñanzas, una meditación acerca de la palabra. Bueno, vamos a continuar leyendo hoy. Estos 8 días vimos de 3:16 al 21, hoy seguimos con 3:22 al 30. Y leemos la primera versión, Nueva Biblia de los Hispanos. Vamos a leer 3 versiones, oramos y meditamos. Dice la palabra, 3:22 al 30. Dice, después de esto, vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos. Entonces, dice, vinieron a Juan y le dijeron, Maestro, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien Dios dice testimonio, está bautizando y todos se van con él. Juan le respondió, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos que yo dije, yo no soy el Cristo, el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y lo oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso, ese gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Leamos otra versión, leamos esta versión, la palabra de Dios para todos. Dice la palabra en el 22 al 30 de Juan 3. Después de esto Jesús se fue con sus seguidores a la región de Judea. Se quedó allí con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. La gente se acercaba a Juan para ser bautizada. En ese momento todavía no habían metido a Juan en la cárcel. Luego, algunos de los seguidores de Juan discutían con un judío sobre la tradición de lavarse en las ceremonias y fueron a decirle a Juan, Maestro, fíjate que ahora el hombre de quien dice testimonio que estaba contigo al otro lado del Jordán está bautizando a la gente y todos le siguen. Juan le respondió, nadie puede tener nada si Dios no se lo concede. Ustedes mismos son testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías, solamente soy el que Dios envió para prepararle el camino. La novia únicamente es del novio, pero el amigo del novio espera y está atento para cuando él venga. El amigo se alegra cuando escucha la voz del novio. Esa es la misma alegría que siento ahora que él está aquí. Ahora él se le debe poner más atención y a mí menos. Ahora leamos la tercera versión, la que todos conocemos, la Reina Valera. Versículo 22 al 30 dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había aún sido encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron, Maestro, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de que tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado de Dios, del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo me oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo tan especial. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad y por tu gran amor.
Gracias por enseñarnos tu palabra a través de esta meditación en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya hemos visto que el amor de Dios y todo, Juan 3, del 1 al 16 al 21. Ahora vemos que dice que Jesús, dice el 22, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea. Bueno, dice que vino con sus discípulos a la tierra de Judea. Vamos a resaltar por qué. Como sabemos, Jesús, y ya lo vimos anteriormente, y a través de las meditaciones anteriores, aún con Fernando, Jesús había ido a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y fue en esa ocasión cuando comenzó a realizar las señales propias de su ministerio mesiánico. Y es por eso que inmediatamente llamó la atención de los judíos, porque dice que muchos venían, ese ministerio mesiánico venía un poder tremendo, Jesús hacía sanidades y milagros, y dice que muchos creyeron en su nombre. Bueno, pero también esa situación, todos esos incidentes, como la purificación del templo, por ejemplo, que ya lo vimos también, la purificación del templo, le acarrearon una enemistad entre Jesús y las autoridades. Había mucha enemistad entre las autoridades religiosas y Jesús, por todo lo que Jesús era y todo lo que Jesús decía y todo lo que Jesús hacía. Y es en este contexto donde debemos de entender la decisión de Jesús de dejar Jerusalén. Entonces, él fue a buscar lugares, digamos, más desiertos en las zonas rurales de Judea. Y por eso dice que este fue para la región de Judea. Fue por eso que se fue para allá. Ahora miremos el versículo 25. Al versículo 25 es importante que discutamos. Dice que hubo una discusión entre los judíos, los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Lo que está claro aquí es que algunos judíos contrarios a Juan el Bautista podían estar llevando a cabo una campaña de desprestigio contra la argumentación que Juan el Bautista estaba haciendo, porque Juan el Bautista estaba hablando de arrepentimiento, no estaba hablando de purificar. En otras palabras, el ministerio de Juan no estaba dando ningún valor para purificar, algo que los judíos estaban totalmente, ellos afirmaban, ellos decían que era importante la purificación, y esa fue la discusión entre los judíos y los discípulos de Juan. Los rituales eran importantes, los judíos lo practicaban con todo el rigor, pero Juan decía no, para purificar hay que arrepentirse, y por eso se bautizaba. Bueno, entonces no era de extrañar que los judíos rechazaran esto, porque aún rehusaron bautizarse con Juan el Bautista. Allá en Lucas 7:30 dice que mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, porque no se bautizaron con Juan, no dejaron bautizarse por Juan. Entonces, inclusive con anterioridad, ya que ya se vio aquí también, ya le había interrogado a Jesús había interrogado a Juan acerca del derecho de bautizar. Le preguntaron a Juan, bueno, Juan, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo? Tú no eres Elías, tú no eres el profeta. O sea, hay una controversia por el bautismo de Juan. Además, el fuerte impacto que el ministerio de Juan había llevado al pueblo. ¿Sabe qué es lo que pasó? Que el ministerio de Juan el Bautista ponía en evidencia que los ritos y las purificaciones no eran vacías, y el pueblo se estaba dando cuenta de eso. El pueblo se daba cuenta que su religión no era más que algo ritual, en el fondo estaba vacía y no tenían poder para cambiar sus vidas. Eso es lo que descubrió el pueblo de Israel. Sin embargo, leyendo los siguientes versículos, parece que también que la discusión era entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Y también la otra discusión era que cuál de los dos líderes era mejor y cuál tenía mayor dignidad. ¿Por qué sabemos eso? Porque más adelante en el versículo 26 nos lo va a decir cómo ellos hablaron. Pero todas las religiones ponen mucho énfasis en los ritos, pero no en la obra de Cristo. Ponen mucho énfasis en sus ceremonias, en lo ceremonial, en lo externo, pero no en la obra de Cristo. Esa es la diferencia, porque la obra de Cristo, como ya hemos dicho, cambia corazones. La obra de Cristo cambia y transforma vidas, y solo puede hacerse por el arrepentimiento y la fe, que es la base del Evangelio. Arrepentimiento y fe. Y ese arrepentimiento y fe abre la puerta para que el Espíritu Santo venga
y more en nosotros y nos ayude. Miremos el versículo 26. El versículo 26 dice: vinieron a Juan y le dijeron: el que estaba contigo bautiza, y todos vienen a él. Mira lo que dice: el que estaba contigo bautiza. Bueno, tal como los discípulos de Juan plantearon el asunto en otros maestros, aquí se ve que había como amargura en su corazón. Hay unos motivos diferentes. En principio, veían a Jesús como un rival. Ojo, veían a Jesús, los discípulos de Juan, veían a Jesús como un rival y como una competencia que estaba eclipsando precisamente a Juan el Bautista. Jesús estaba eclipsando a Juan el Bautista y ellos estaban como celosos. Tal era el disgusto que ellos tenían, que evitaban decirle: Jesús, el que estaba con usted bautizando a tal, o el Mesías que usted dijo. No, ¿sabe qué dijeron? Aquí lo vemos en el 26. El que estaba contigo al otro lado del río Jordán. Mire que dice: el que estaba contigo. Estaba como déspota un poquito y no podían ocultar sus celos y la envidia. Es lo que estaban haciendo los discípulos de Juan. Por otro lado, parece que creían que solo su maestro tenía el derecho de bautizar. Así que cuando Jesús y sus discípulos comenzaron a bautizar, a ellos les pareció algún atrevimiento. ¿Cómo es posible que hagan eso? Y más cuando Juan el Bautista les dijo que era el enviado de Dios. Ahora mire, ellos pensaban que por lo menos es una falta de cortesía. Bueno, en aquellos momentos, esta situación, al escuchar a sus discípulos, Juan se entristeció. Juan el Bautista se entristeció al ver que sus discípulos no comprendían, no hubieran comprendido que Jesús era realmente el Mesías, que los profetas habían anunciado. Ellos como que se entristeció Juan, que cómo es posible que no entiendan que Jesús es el enviado del Señor que los profetas habían anunciado. Si no hubieran entendido, no hubieran tenido envidia. No habían no habían tenido envidia porque estaban reconociendo a Jesús. Hay un éxito tremendo. Desgraciadamente el hombre carnal siempre está inclinado a formar partidos, a formar grupos. El hombre carnal siempre es egoísta. El hombre carnal siempre quiere hacer roscas. Eso pasa en las iglesias. Cuidado con las roscas. Los grupitos, eso no es de Dios. Eso es del hombre carnal, y así como que estaba pensando los discípulos de Juan, y nosotros no estamos libres de ese peligro. Entonces, mira lo que dice Pablo, inclusive para aquellos hombres carnales. Dice allá en Corintios 3, 1 al 4, dice: de manera que yo, hermanos, hablando de la iglesia de Cristo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, o sea, un alimento más fuerte, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo habido entre vosotros celos. ¿Sí? Lo que pasaba a los discípulos de Juan: contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como humanos, como hombres. Miren, mis amados, los discípulos de Juan se sentían celosos porque la fama de Jesús estaba eclipsando a su maestro y también a ellos mismos. Los estaba eclipsando, como que Jesús nos opacó. Una competencia, se sentían en competencia. Con la aparición de Jesús, todo había empezado a cambiar. Y al ver cómo la gente se iba tras él, eso que los líderes judíos también, todos se van tras él. Tremendo. ¿Por qué? Porque ellos querían ser partidarios solamente. Así que no ocultaron su disgusto y dieron rienda suelta a un espíritu sectario. Bueno, por eso, mis amados, la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón. Debemos cuidar nuestro corazón. Es necesario examinarnos constantemente por medio de la oración y la lectura de la palabra de Dios. ¿Cómo está el corazón? A veces que somos muy egoístas, somos sectarios y no permitimos que otros también puedan desarrollarse. Y en el versículo 27 dice, para que estamos analizando el versículo 27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¡Qué tremendo! No puede el hombre recibir nada, eso es lo que dijo Juan. No puede el hombre recibir nada, porque dice, respondiendo Juan le dio una respuesta, ya que en adelante unas respuestas tremendas y sabias. No puede recibir nada si no le fuera dado del cielo. Juan no apoyó la causa de sus discípulos, sino que se alegró más bien, porque la nueva popularidad de Jesús exhibía, esa nueva popularidad que Jesús estaba exhibiendo,
entonces confirmaba que él había hecho bien el trabajo. Confirmaba que su obra como precursor de Jesús había tenido éxito, había sido satisfactoria. Así que con la humildad y sinceridad que le caracterizaba a Juan, solo pudo volver a reconocer la superioridad de Jesús. ¡Qué tremendo! Dice ahí, no le fue nada si no le fue dado por el cielo. Juan el Bautista dejó claro que toda la reputación de la fe que había gozado en aquellos días se debía al hecho de que había sido enviado por Dios como precursor del Mesías. ¡Wow! Sin Jesús, ni Juan, ni su ministerio, mis amados, habría tenido ningún sentido o valor. Su ministerio de Juan no había tenido valor ni sentido sin Jesús. Era Juan que debía todo lo que era, o lo que era él, se lo debía a Jesús y él lo reconocía. Y no era que Jesús le debía a Juan su reconocimiento, era lo contrario, y a Juan le fue muy clarito, como pensaban los discípulos. No, es que por Juan es que ese Jesús tenía que estar reconociéndose popularmente. No, para Juan lo tenía claro. Yo soy lo que soy por Jesús. Por eso es que le puso como precursor para él. El Señor mismo afirmó allá en Juan 5, 33 y 34. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo su testimonio de hombre alguno. ¿Sí ven? Lo dejó claro. Juan aceptó este hecho sin ningún vestigio de amargura, sin ningún vestigio de enfado o de tristeza. Él se gozaba por ser instrumento para el Señor. Es más, él deploraba que se insinuara siquiera que pudiera existir una rivalidad entre Jesús y él. Ni siquiera permitía eso. Cuando observamos su respuesta, nos damos cuenta de su nobleza y de su grandeza, esa nobleza de Juan el Bautista. Pero todo esto era necesario, mis amados. Tenía mucho valor, pero si lo pensamos bien, aún es necesario mayor grandeza reconocer. Es necesario reconocer, mis amados, y no olvidar en ningún momento que todo lo que somos, y todo lo que tenemos, y todo lo que debemos llegar a ser, se lo debemos a Cristo. Porque por nosotros mismos no somos nada. Sin mí nada podéis hacer, como Jesús en Juan 14:7. Mis amados, el corazón humano no está preparado para la fama. El corazón humano no está preparado para su autorreconocimiento porque no fue diseñado para eso. Y son muy pocos los que consiguen digerir bien eso. Muchos enfocan esa la fama, pero Juan el Bautista pertenece a esa especie en extinción. Los que no buscan su propio bien, los que no buscan su propio derecho, los que no buscan su propia fama, su propio bienestar. Cuando había llegado a lo más alto de su popularidad, no perdió el norte. Siguió atribuyendo a Cristo toda la gloria. Nosotros debemos valorar e imitar su ejemplo en nuestra vida. Mis amados, Juan nunca dejó de reconocer su influencia y posición. Eran dones divinos dados por Dios. Él no atribuyó su éxito a sí mismo ni a su capacidad. Por el contrario, él se mostraba agradecido a Dios por la gracia recibida. Mis amados, que Dios nos ayude, que Dios nos sostenga en esa realidad con Él. Solo en Dios podemos alcanzar su gloria y victoria. Oremos.
Bueno, amados del Señor, seguimos en este propósito. Vamos a mirar allá la aplicación y también la combinación en cuanto a este pasaje tan hermoso, y sobre todo esa enseñanza de Juan. Entonces, en ese sentido, cuando hoy lo vimos hasta el versículo 27, porque ya después vamos a ver del 28 al 30, porque es que es muy profundo esos temas tan importantes, pero también estamos hablando de una forma general, además, muy general, pero profundo también. Entonces, lo vimos hasta el versículo 27. Después seguimos con el versículo 28 hasta el 30 en la próxima semana, pero es importante entender esto, lo que Juan está resaltando. ¡Qué tremendo! Decíamos que el corazón humano no está preparado para la fama, pero Juan nos da un testimonio muy grande. Cuando había llegado a lo más alto de su popularidad, precisamente, Juan no perdió el norte y siguió atribuyendo a Cristo toda la gloria, a Cristo. Nosotros debemos mirar, valorar e imitar ese ejemplo en nuestras vidas. Debemos imitar a Juan en ese sentido. Juan nunca dejó de reconocer que su influencia y su posición eran dones divinos. Dios le dio ello. Él no atribuyó su éxito a sí mismo o a su capacidad. Por el contrario, se mostraba agradecido por Dios por esa gracia recibida. Tampoco se disgustó cuando Dios consideró que su ministerio estaba como terminando y lo relegó a segundo plano. Él no consideró eso. Sus dones y ministerio le habían sido dados por el Señor y su única preocupación fue cuidar de hacerlo bien. Ojo con eso. Todo lo que hemos recibido nosotros es del Señor y la única preocupación, así como Juan el Bautista, es cuidar para que todo lo que Dios nos da o nos dio, lo hagamos bien, de tal manera que Dios sea glorificado. Qué enseñanza la de Juan. Sabía que había recibido un altísimo honor al ser constituido como precursor del Mesías, y él no olvidaba que el mayor don, el mayor reconocimiento, la mayor responsabilidad era que algún día también tenía que rendirle cuentas a Dios. Por el llamado. Y él lo hizo bien, por eso se sentía feliz y gozoso. Él no se sintió opacado, porque ese era su ministerio, exaltar al Señor, y él lo cumplió a cabalidad, a pesar de ser humano, con esa tendencia que nos lleva a tener reconocimiento propio. Bueno, así es que fácilmente muchos de nosotros no hemos recibido dones y muchas veces no hemos recibido responsabilidades como las de Juan, pero eso no debe ser motivo para estar menos agradecidos o dedicados a nosotros a desarrollar nuestros dones y desarrollar lo que Dios nos ha dado con menor interés. Siempre tenemos que tener interés y la mirada, y tenemos que tener otras motivaciones adecuadas, no como los discípulos de Juan, más bien como Juan mismo. También debemos evitar caer en la tentación de tener envidia de otros que han recibido dones como más vistosos o han recibido reconocimientos o son, digamos, parte visible dentro de la iglesia. Hay gente que le tiene envidia a los que se van levantando porque quieren hacerlo bien, pero otros le tienen envidia. Otros tienen más éxito en los ministerios, tratamos de mirar a los demás y ese es un peligro. Tampoco pensemos que puesto que nosotros o nuestros dones o ministerios son tan pequeños que no valen la pena esforzarnos. No, todo lo que hacemos para el Señor es valioso. Y si Dios te puso a ti, aunque sea orar, es su responsabilidad hacerlo y tiene que cumplirle al Señor. Y así como el que le puso por allá en unas posiciones de alto rango dentro de la iglesia, porque todos ante el Señor somos los mismos, pero en función, algunas buenas funciones, los otros de más responsabilidad, tienen que darle cuenta a Dios. Tanto los que no tienen poquitas responsabilidades como los que tienen muchas. Pero todos, a fin de cuentas, tenemos que darle cuenta a Dios. Por eso es importante servir al Señor en aquello lo que Él nos ha colocado y hacerlo con excelencia.
Nadie es inferior a otro si desempeña con fidelidad el papel que Dios le ha encomendado. Y por supuesto, en nuestro servicio no debemos mirar al hermano, a la persona, como un competidor. Ojo con eso. No debemos mirar a otras personas como competencia. Aún dentro de su trabajo laboral también, pero sucede mucho en la iglesia. Entonces, no debemos mirar a otro como competencia y es porque eso es lo que pasa, sino que nuestra mirada debe estar siempre puesta en el Señor, dándole lo mejor que tengamos. Y eso pasa en todo aspecto, en todo nivel, aún en nuestra profesión también, en la parte laboral. Mirando siempre al Señor, no a los demás, porque no hay competencia. Juan fue fiel como precursor del Mesías, le había dado el relevo y ahora llegaba el momento de soltarlo definitivamente. Esta situación era fácil de llevar. Para Juan era fácil. Pero hubo momentos difíciles también, porque la carne es débil, como dice la palabra. Pero no podemos pensar, por ejemplo, en aquellas personas que por causa de su edad tienen que jubilarse y pasar a ocupar el segundo plano. Estos cambios generacionales a veces ocurren. Por eso, mis amados, debemos entender que con ese caso necesitamos entender en nuestra posición, en nuestra situación. A veces hay críticas, a veces hay murmuración contra otros que están surgiendo, contra otros que están levantando. Mis amados, debemos cuidarnos, nuestro corazón, porque nadie somos mejor que nadie. Nadie somos mejor que otros. En el caso de Juan el Bautista, parece que sus discípulos en cierto modo estaban como enfrentando una guerra de competencia. Tremendo. Aunque su maestro volvió a reconducirlos otra vez hacia el propósito, porque dice, ningún hombre puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Qué tremenda respuesta de Juan. Con la grandeza que le caracterizaba, reconoció que es Dios quien dispone de los tiempos de las personas conforme a su voluntad. Por eso, mis amados, por nuestra parte debemos alegrarnos de que somos usados por el Señor. Debemos alegrarnos de que Dios nos tiene en cuenta. Si no queremos caer en la trampa, mis amados, la única solución es poner todo nuestro ser, todo nuestro interés en la obra de Dios y que la obra de Dios avance. Todo nuestro interés, que la obra de Dios crezca. Todo nuestro interés, que sea Cristo glorificado en lo que hacemos y en nuestro entorno y en la iglesia, que Cristo sea glorificado. Olvidémonos de cualquier motivación personal que nosotros pudiéramos tener, porque Dios asigna a cada uno su don, su servicio y su puesto en este mundo, y es una locura querer atribuirse más de lo que Dios nos ha dado. No podemos atribuirnos más de lo que nos ha dado. Él nos ha redimido para algo concreto. Hay un famoso pasaje que todos conocemos en Efesios 2:10, nos dice, porque somos hechura suya. Eso es la naturaleza de todo ser humano, las criaturas, creadas en Cristo Jesús, o sea, la nueva naturaleza. ¿Para qué? Para buenas obras. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las disfrutemos, para que anduviésemos en ellas, y nos ha capacitado adecuadamente para ello. Mis amados, Dios tiene planes eternos con cada uno de nosotros. Dios tiene planes eternos contigo, con tu servicio a Dios, con tu servicio en la iglesia. Dios tiene planes contigo con tu servicio a los demás. Dios tiene planes contigo con tu familia. Dios tiene planes con tu familia. Mis amados, Dios nos asigna un lugar en diferentes momentos y debemos estar dispuestos a aceptar con agrado todos los cambios que Dios quiera que tengamos. Dejemos que Él sea quien escoja. Dejemos que Él sea quien nos use. Dejemos que Él sea quien nos honre y que nos use conforme a sus propios instrumentos según le plazca. Qué tremendo. Imitemos a Juan, que estaba satisfecho con el lugar y la obra asignada por él. Qué tremendo.
este ejemplo, aprendamos de su palabra y obedezcamos y demos la gloria al único que merece toda la gloria, a Cristo Jesús. Meditemos. Bueno, mis amados, qué privilegio aprender de estos hombres que fueron instrumentos de Dios y fueron útiles, y así pasó con cada uno de los siervos de Dios en la Biblia. Ese era el secreto. Se negaban a muchas cosas para que Dios sea glorificado. Que esta nuestra oración sea enfocada hacia ello, a glorificar a Dios. Que nuestra vida, nuestro servicio para Dios no se está fijando si es re importante, si es reconocido. No. Un servicio a Dios es aquel que le cumple con fidelidad, que le sirve con amor y que lo hace con excelencia y que muestra la gloria a Dios por más sencillo que sea, por más insignificante que parezca a los demás. Que Dios nos ayude a servirle con amor por lo que hacemos. Dios lo dijo, el que es fiel en lo poco, el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondrá. Aprendamos de Juan el Bautista, honrar al Señor en todo lo que hizo, aunque Él fue menguando y Cristo fue exaltado. Oremos. Señor, gracias por esta enseñanza de tu palabra. Hay tanto que aprender y a veces, Señor, quisiéramos seguir, pero el tiempo es limitado. Ayúdanos a entender la responsabilidad que tenemos ante ti, el compromiso de glorificarte, de servirte y de saber que los dones y lo que nos pusiste no es por nosotros ni para nosotros, es para tu gloria, es para tu servicio y para servir a los demás, para honrarte sirviendo a los demás en lo que nos has puesto a hacer. Perdónanos porque a veces, Señor, así como los discípulos de Juan tenían celos, tenían envidia, porque Jesús estaba tomando impulso y ellos estaban siendo desplazados. Pero ellos eran carnales, hasta que Juan les explicó bien las cosas. Muchos buscan la fama, buscan el reconocimiento, buscan sus grupitos para tener reconocimiento, sus roscas, como se llama popularmente. Así estaban los discípulos de Juan, pensando que era su rosca y ya. Dios, gracias por enseñarnos y abrirnos los ojos para ver y darnos cuenta que no es la fama, que no es el reconocimiento humano lo que te agrada a ti. A ti lo que te agrada es que seamos fieles,
como lo fue Juan el Bautista. Que verdaderamente cumplamos el propósito y el llamado. Tanto Juan el Bautista fue tan humilde que Jesús lo reconoció. Ahora, Señor, nos disponemos como Juan el Bautista, para que nosotros también podamos, Señor, tener esos tiempos, los tiempos gloriosos, tiempos de refrigerio, tiempos de bendición, tiempos de gloria, pero también tiempos de alabarte y honrar. Señor, que no miremos nuestra labor a nosotros mismos. Siempre miremos nuestra labor para honrarte y mirar qué es lo que no estamos haciendo bien para hacerlo mejor, para tu gloria. Que lo que hagamos, lo hagamos para que tú seas deleitado, honrado, glorificado. Que tú seas el objeto principal de nuestra actividad, de nuestra labor y de nuestra vida. Tú nos has asignado en esta tierra funciones, a todos dentro de tu pueblo. Permítenos descubrirlas y cumplir con excelencia lo que nos has puesto a hacer. Oh soberano, no nos sueltes. No nos sueltes, Señor. Espíritu Santo, ven, ayúdanos, oh Señor. Gracias por ayudarnos a no perder nuestra visión, a no perder la mirada en ti, a no perder el norte ni la meta. La meta es agradarte, honrarte, glorificarte. Y al final de nuestros tiempos podamos recibir de ti estas palabras de agradado. Bien, ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pongo. Oh Señor, gracias por darnos la oportunidad de ser instrumentos y de poner en nosotros ese llamado preciso. Gracias, Señor, por tu presencia en nosotros, por tu realidad. Y Señor, te doy gracias por cada familia que está aquí presente, Señor, escuchando. Yo te clamo por sus vidas, por sus peticiones, por sus necesidades. Ayúdanos a cada uno a honrarte y glorificarte en Cristo Jesús. Amén, amén. Te adoramos, Señor. Tengan una semana victoriosa. El Señor continúe bendiciéndoles plenamente.